Hola, buenas noches. Bueno, vamos a continuar leyendo Pecudei en, en un libro que estamos leyendo paralelamente y que estamos grabando. Es La sabiduría de la Kabbalah, Introducción a la sabiduría de la Kabbalah, un libro del Rab Lyman. Ayer, la última grabación, empezamos a platicar sobre, o el Rab más bien, empezó a revelarnos a qué se le llaman cálculos, a qué se le llama nuestra calculadora. Y mucho de eso que se hablaba ayer o en la última grabación, en la introducción a la sabiduría de la Kabbalah, quiere decir Pecudei, porque Pecudei son cuentas, son cálculos. Entonces, hago esta afirmación para que en nuestro camino hacia la espiritualidad o hacia la profundidad de la espiritualidad, vayamos dimensionando bien los conceptos como Pecudei. Bueno, vamos a empezar a leer si el Señor no construye la casa. Es el punto 98 de Pecudei. Dice la frase, canción de las subidas de Salomón. Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los constructores. Se cierra la frase. El rey Salomón, o mejor dicho, el estado espiritual que llamamos el rey Salomón, pronunció este verso cuando construía el templo, cuando inició la construcción. ¿La construcción de qué? La construcción que hacemos todos al ir por el sendero. Cuando inició la construcción, observó que la obra se completaba con sus manos, pero se construía por cuenta propia. En ese momento abrió y dijo, si el Señor no construye la casa, como está escrito, en el principio creó Dios, pues el Creador creó y estableció este mundo. Malhut, una casa, con todo lo que se requiere. Punto 99. Está escrito en la frase, en vano se afanan los constructores. Los constructores son los ríos o la Sefirot de Serampín, todos los cuales entran y salen dentro de esta casa Malhut para corregir todo lo que se requiera, derecha, izquierda y media. Y a pesar de que todos vienen para corregir y lograr su corrección, si el Señor, quien es el mundo de la corrección, Vina, que estableció e hizo la casa como corresponde, los constructores trabajarían en vano. Más bien, lo importante, cuando estamos ya en la Sefirot Serampin, lo importante es lo que Vina hizo y estableció. ¿Quién es Vina y qué es Vina? Vina es el deseo de otorgar. Así pues, Vina estableció, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Como está escrito, los ojos del Señor, tu Dios, están constantemente puestos en ella desde que comienza el año hasta que termina. Con esta providencia, ella se encuentra resguardada en todos los flancos. Es Vina. Si no aparece, en vano lo que hagamos. Pero cuando aparece,
Aparece siempre, a todas horas, todos los días del año. Punto número 100. Está escrito, he aquí la litera de Salomón, 60 valientes en torno a ella, la flor de los valientes de Israel. La litera de Salomón es Malhut. ¿Por qué todos la guardan? Está escrito por las alarmas de la noche, el miedo del infierno que está frente a ella para arrojarle. Es debido a esto que todos ellos la rodean. Punto 101. A pesar de que todos ellos se encuentran bajo la iluminación del pensamiento que es desconocido, digamos Rosh de Atik, llamado Radla, allá arriba, en ese momento la luz del pensamiento que es desconocido golpea la luz de ese parsá, es decir, la bajada de la luz, que la separa de los 3 Roshim, plural de Rosh, los 3 Roshim de Arehampin. La separación es revocada e iluminan juntos. Los 3 Roshim de Arehampin subieron a Ratla luego de que el Parsá fue revocado e iluminan junto con Ratla. Asimismo, los 3 Roshim de Arehampin fueron incorporados uno en el otro y cada uno fue incorporado en los 3 y se convirtieron en 9 palacios. Izquierda, derecha y media, 3. Sigo leyendo. A través del ascenso de Malhut Abina en cada grado, es decir, a través del segundo Sinsum, lo cual terminó el grado debajo de Malhut, se hizo un parsá allí. El fin del grado, para que Bina y Tiferet Malhut de cada grado cayeran de cada grado al grado de abajo. Por lo tanto, Bina y Tiferet Malhut de Rosh de Atik cayeron a los 3 Roshim de Arehampin y se colocó un parsá debajo de Jokma de Atik. Además, Bina y Tiferet Malhut de cada uno de los 3 Roshim de Arehampin cayeron al Rosh de abajo y Bina y Tiferet Malhut del tercer Rosh de Arehampin cayeron a Abba Behima. Después, en el momento de la grandeza, de la Gadlut o del estado grande, se extiende una iluminación desde acá arriba. Ave Sag de acá. El Ave Sag de Adam Katmon, haciendo bajar nuevamente a Malhut desde Bina hasta su propio lugar y cancelando la frontera y el siyum del Parsá en la mitad del grado. Y en ese momento, Bina y Tiferet Malhut, que cayeron de cada grado, ascienden nuevamente a su grado inicial. Antes de que cayeran, tomando con ellas el grado inferior en el cual cayeron. Se deduce entonces, o se deduce que entonces, cuando Bina y Tiferet Malhut de Rosh de Atik, que cayeron a los 3 Roshim de Arehampin, retornan y ascienden a su lugar en Rosh de Atik, allá arriba, llamado Ratla. También elevan con ellas
y esto es lo importante, también elevan con ellas a los 3 Roshim de Arehampin. ¿Hasta dónde? Hasta el Rosh de Atik. Y los 3 Roshim de Arehampin se llaman Kitra, Avira y JS. Todas se ubican en la iluminación del pensamiento que es desconocido después que el parsá entre Ratla y los 3 Roshim de Arehampin han sido establecidos. Por lo cual, esas mismas disminuciones que hicieron en Ratla se hacen en los 3 Roshim, en donde cada uno termina debajo de Jokmah, y Binah y Tiferet Malhut cayeron al grado de abajo. Sin embargo, después, la luz del pensamiento que es desconocido, es decir, allá arriba, Ratla, golpea la luz del Parsá que extendió iluminación desde Abesag de Adam Kadmon y cancela el Siom del Parsá que lo separa de los 3 Roshim de Arehampin. Por lo tanto, Bina y Tiferet Malhut de Ratla retornaron con los 3 Roshim de Arehampin y ascendieron al lugar de Ratla debido a la cancelación del Parsá, iluminando junto con Ratla. Y todo esto, bueno, ahorita comentamos esto. Una vez que los 3 Roshim de Arehampin que ascendieron a Ratla fueron incorporados allí uno en el otro, hasta que cada uno de ellos consistiera de 3 por 3, 9, se hicieron con ellos 9 palacios en Ratla. Sin embargo, esos 9 palacios también iluminan en Arehampin, aunque allí se llaman luces. Es decir, este esquema que existe no existe por nosotros, existe porque así se estableció el asunto para que pudiera iluminar a las almas de acá abajo. ¿Cómo las va a poder iluminar? Bajo el método de la corrección que conocemos, izquierda, derecha, izquierda y media. Punto 102. Los palacios no son luces, ni tampoco son espíritus, ni almas, y no hay nadie que los aprenda. El deseo de las 9 luces, las cuales están en un pensamiento, que se cuenta como una de ellas, es decir, la inclusión de los 3 Roshim de Arehampin, uno en el otro, en el lugar de JS de Arehampin, llamado un pensamiento, que es uno de los 3 Roshim de Arehampin. Es perseguir los 9 palacios en Ratla y ya alcanzarlos mientras están en el pensamiento, en JS. Esto es, mientras que las 9 luces que son Itkalelut o están incluidas en los 3 Roshim de Arehampin en JS o en Hasadim, están en JS fuera de Ratla, quieren alcanzar los 9 palacios en el lugar de Ratla. La razón es que reciben todas sus iluminaciones, todos sus mojim, desde los 9 palacios mismos, pero no pueden ni alcanzar y no son conocidos, ya que están ausentes tanto en el deseo como en el pensamiento superior. Tienen percepción en ellas, recibiendo mojin o iluminaciones de ellos, pero no los perciben, pues son imperceptibles. Solamente recibimos revelaciones, iluminaciones,
Toda la fe reposa en estos. Y todas esas luces del pensamiento superior, JS, bajo Radla, se llama Ein Sof. Todo esto es así porque hasta ahora las luces llegan y no llegan y son desconocidas porque aquí no hay ni deseo ni pensamiento, pues este JS está oculta y no ilumina a los inferiores en forma alguna. 103. Rosh de Arehampin se llama un pensamiento. Cuando ilumina, cuando el poder del Parsa se cancela, cuando él trae de regreso hasta él su Bina y Tiferet Malhut, que también elevan al inferior junto con ellas, Abba Behima y Biesud. Y no se sabe desde dónde él ilumina, porque el pensamiento de Arehampin es inalcanzable. En ese momento su luz se viste y se vuelve velada en Bina. Y esto es así porque Bina no puede recibir sin Hasadim. Por lo tanto, la luz en ella se torna oculta. Después, Hasadim ilumina y Jokma y Hasadim se incorporan una en la otra hasta que todo está incorporado junto. Entonces, iluminan a todos los Parzufim de Atzilut. Hasta ahorita solamente estamos hablando de la parte superior. Nosotros no controlamos eso, ni siquiera llegamos a esa parte. Pero todo eso se va a reflejar desde Atzilut hacia abajo, es decir, a las almas que estamos aquí, bajo el mismo criterio, bajo el mismo reflejo cuando nosotros provocamos todo esto con nuestro deseo y con nuestra corrección del deseo egoísta al altruista, esto se va a poner en marcha. En una ofrenda, cuando todo se eleva, cuando Bina y Tiferet Malhut de cada grado ascienden hasta su grado y suben junto con ellas a los inferiores en los cuales habían caído, todos quedan atados unos a otros y se iluminan unos a otros. Esto es así porque cada inferior que asciende al superior se ata, se junta a este y de esta forma va a recibir esas mohin o esas iluminaciones o esas revelaciones que vienen del superior, desde allá arriba de Atzilut. Por lo tanto, cada inferior está atado al superior y cada superior, por tanto, ilumina al inferior. En ese momento, todos los grados están en un ascenso hacia el superior. Y el pensamiento Arehampin asciende y se corona en Ein Sof o en Radla, atado a Radla en un ascenso y en consecuencia ilumina en él. La luz con la cual ilumina el pensamiento superior, Arehampin, en Radla se llama Ein Sof. Punto 104. Cuando el pensamiento, que es Rosh de Arehampin, iluminó y las fuerzas se expandieron desde este, es decir, que Bina, que ascendió hasta él y recibió Jokma de él, se expandió hacia abajo.
ese pensamiento se tornó velado, oculto y desconocido, pues en sí mismo está oculto y no ilumina a los inferiores en absoluto. Desde Rushdie Hampin se expandió en una expansión en todas direcciones. También una expansión se expandió desde él, que es el mundo superior, Vina. Punto 105. El mundo superior está sujeto a una pregunta. Es el enunciado superior, Vina, que se llama mí, como está escrito en la frase, alzad a lo alto los ojos y ve. ¿Quién ha hecho estos? La pregunta que creo estos mí, o sea, la pregunta que creo estos quién, es vida. Ella creó el ella creó estos, que son Bach de Serampin. Después, mi se expandió y se convirtió en un mar. El último de todos los grados abajo, Malhut. Desde Vina empezó a construir abajo, en Malhut, e hizo todo en Malhut de la misma forma que arriba, en Vina, una frente a la otra. Es por esto que Vina resguarda todo arriba y abajo. Recuerden, Vina es el deseo de otorgar. Esto es así porque cada sefirá y grado recibe sus mohin desde un superior por medio de los ascensos del inferior hasta el superior, como sucede en el esquema que estamos leyendo. Sin embargo, con esto, cada uno tiene su propia vejina, su propio discernimiento, su propia esencia, además de lo que toma del superior. La excepción es Malhut, pues en sí misma, Malhut, que es el deseo de recibir, no es apta para la luz superior porque el sinsum o la restricción mora en ella. Sin embargo, a través de su ascenso a Vina, de la segunda restricción, pues recibe sus vasijas y luces y todo lo que existe en Vina. Existe en Malhut de la misma forma. Es decir, Malhut no puede subir porque Malhut es deseo de recibir. Pero cuando Malhut empieza a subir a Vina, es decir, cuando el alma del justo empieza a desear otorgar, en lugar de desear recibir, eso quiere decir que Malhut sube a Vina. Sin embargo, Leo, a través de su ascenso a Vina, recibe sus kelim y luces y todo lo que existe en Vina existe en Malhut de la misma forma. Por lo tanto, las letras de Malhut son como las letras de Vina, pues Vina es llamada mi, entre paréntesis, ¿quién? Que consiste de las letras Yod, Mem, y Malhut es Yam, Mar, que consiste de las letras Mem, Yod. De la misma forma, en el nombre Havayá, la primera Hei es Vina y la última Hei es Malhut. Es debido a esto que Vina, el deseo de otorgar, es considerada como el resguardo de todo. Pues ella guarda a Malhut para que no sea atrapada por los exteriores, ya que a ella entrega sus kelim y sus luces.
Es decir, guarda a Malhut cuando hay el deseo de otorgar. Punto 106. La expansión del mundo superior desde el pensamiento, desde J.S. de Arecampin, es esta vina que se llama el mundo superior. Como está escrito, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Este es el guardián de Israel, Serampín, pues el resguardo no se ubica en Serampín, sino en el mundo superior, Vina. Es decir, tenemos que llegar a Serampín para saber que sabemos y para saber qué hacer al corregirnos. Pero, finalmente, tiene que estar existiendo Vina, el deseo de otorgar, alcanzado por Malhut. Es decir, que Malhut, o el deseo de recibir, tiene que cambiar y transformarse hacia el deseo de otorgar. Vina. Punto 107. El azul del tabernáculo mora en el superior. Azul es Malhut y púrpura es Tiferet. Uno conecta al otro para que Serampín y Malhut se unan. Porque el Señor tu Dios es un fuego devorador. Hay fuego que devora al fuego, devorándolo y consumiéndolo, ya que hay un fuego que es más poderoso que el fuego. Bueno, el siguiente es los 1775 y la vamos a dejar aquí para la siguiente oportunidad que grabemos Peco Day. Por lo pronto, gracias y buenas noches.